Bueno, bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a analizar a fondo una proclamación presidencial reciente de Estados Unidos, una que limita bastante la entrada de ciudadanos de varios países. La fuente que usamos es el documento oficial, el de la Casa Blanca. Queremos entender un poco por qué estas restricciones, qué países están en la lista, cómo les afecta y sobre todo qué dice el documento sobre la información que dan los gobiernos de esos países. Parece que la clave es la seguridad nacional, ¿no? Dicen que hay deficiencias en la información que reciben para investigar a la gente que quiere entrar. Exacto. O sea, todo gira en torno a si Estados Unidos considera que la información que recibe de otros gobiernos sobre sus ciudadanos es suficiente o fiable. Y como dices, la proclamación hace una distinción clara. Países con suspensión total de entrada y otros con suspensión parcial. Vale, Todo viene, según explican, de un informe que identificó a países con deficiencias en esa información que necesitan para seleccionar viajeros para el vetting. ¿y qué miraron exactamente? ¿Qué criterios usaron? Pues evaluaron varias cosas. Cómo gestiona cada país la identidad, si comparten datos importantes, sobre todo penales o de terrorismo, si hay una presencia terrorista significativa en su territorio. También las tasas de overstay, la gente que se queda más tiempo del permitido por su visado. Y, muy importante, si cooperan aceptando de vuelta a sus ciudadanos cuando Estados Unidos los quiere deportar. Entiendo. Y hacían una distinción en el riesgo, ¿verdad? Entre inmigrantes y no inmigrantes. Sí, eso lo subrayan. Argumentan que un inmigrante que busca residencia permanente representa un riesgo diferente. Dicen que es más difícil expulsarlos si después surge un problema de seguridad, sobre todo si la información original del país, la que dio su gobierno, pues no era fiable. Claro. Por eso muchas restricciones se centran más en visados de inmigrante. Vale, pues vayamos por partes. Empecemos por la suspensión total. ¿Qué países están ahí y por qué motivos, según el texto? A ver, en esa lista hay 12 países. Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Ujú. Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Los motivos varían un poco, pero hay patrones. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, para Somalia o Libia, se menciona la falta de una autoridad gubernamental central que sea fiable, que emita documentos válidos o comparta datos. O sea, un problema estructural del gobierno. A Irán lo califican directamente de Estado patrocinador del terrorismo y critican la falta de cooperación de su gobierno. Y lo de las tasas de overstay, eso también pesado, ¿no? Has mencionado antes. Sí, mucho. Fíjate, en el caso de Chad, el documento menciona unas tasas altísimas en 2023 de gente que se quedó más tiempo con visados de turismo, negocios o estudios. Hablan de casi el 50% en algunas categorías, una barbaridad. Madre mía. Y para otros como Birmania, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití o Sudán, esas tasas elevadas también son un factor clave que se cita. Se ve una conexión directa entre la suspensión y lo que EU considera fallos o falta de cooperación de los gobiernos de esos países. He entendido. Pero bueno, no todos los países tienen un bloqueo total. Había otro grupo con restricciones, digamos, más específicas. Eso es, la suspensión parcial. Son 7 países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Y aquí es donde se pone interesante, sobre todo con Cuba y Venezuela, ¿no? Sí, el documento se detiene bastante en estos dos casos, poniendo mucho el foco en el papel que atribuyen a sus gobiernos. Pues vamos a ello. ¿Qué dice la proclamación sobre Cuba? A ver, para Cuba citan varias razones. La designación como Estado patrocinador del terrorismo. Ujú. Critican a su gobierno por no cooperar ni compartir suficiente información policial, dicen que históricamente se ha negado a aceptar deportados y mencionan tasas concretas de overstay, un 7.69% para visados B1, B2 y un 18.75% para los FMJ, los de estudios e intercambio. ¿Y la suspensión a qué afecta exactamente? Pues afecta a inmigrantes y a esos visados clave de no inmigrante. B1, B2, B1, B2, turismo negocios y FMJ, estudios intercambio. Además, ordenan reducir la validez de otros tipos de visados de no inmigrante para cubanos. ¿Y en el caso de Venezuela? Son argumentos parecidos. Bastante similares en cuanto a la crítica al gobierno, sí. Argumentan que el gobierno venezolano no tiene una autoridad central fiable para emitir documentos o facilitar investigaciones. También que históricamente no acepta deportados y que tiene una tasa de overstay del 9.83% para visados de turismo y negocios, B1, B2. ¿Y la suspensión aplica a los mismos visados que Cuba, imagino? Exacto.
inmigrantes y los no inmigrantes de las categorías B, F, M y J. Y también se reduce la validez de otros visados. El que sea parcial significa eso, que afecta a tipos concretos de visado. Pero la justificación insiste mucho en lo que EEV ve como deficiencias de información y cooperación por parte de esos gobiernos. Es importante aclarar que hay excepciones, ¿verdad? Que no es un cierre total para todo el mundo de esos países. Correcto, sí. La sección 4 detalla excepciones importantes. No afecta a residentes permanentes legales de EEU, por ejemplo. Tampoco a gente con doble nacionalidad si viajan con el pasaporte del país no afectado. Ni a ciertos diplomáticos o personal de la OTAN. Hay también exenciones para atletas que van a grandes eventos, casos de familia o adopción, visados especiales para afganos, empleados del gobierno de EEU, bueno, una lista. Y siempre queda la opción de exenciones individuales. Eso es. Caso por caso si se considera que es por interés nacional de EU. Y otra cosa, ¿esto es para siempre o se revisa? No. Se establece un proceso de revisión. Cada 180 días. Evaluarán si las restricciones deben continuar, si hay que modificarlas o si se pueden levantar. Todo dependerá de si los países afectados mejoran, según el criterio de Estados Unidos, claro está, su cooperación y sus sistemas de información gubernamentales. Así que podría haber cambios. Vale. Entonces, resumiendo un poco todo esto, estamos ante una política que restringe la entrada a Estados Unidos, Ujú. basándose en cómo evalúan la gestión de identidad, el intercambio de información y la cooperación en seguridad de otros gobiernos. Todo bajo el argumento de la seguridad nacional, con una diferencia clara entre bloqueos totales y parciales, y señalando directamente, según este documento, la falta de cooperación o de información fiable por parte de gobiernos específicos como los de Cuba y Venezuela. Exacto. Y queda una reflexión final, que el propio documento deja entrever. Admite que no revela todos los detalles de su evaluación para no comprometer la seguridad nacional. Claro. Y esto siempre abre un debate interesante sobre el equilibrio, ¿no? Entre seguridad y transparencia. ¿Cuánta transparencia es posible cuando un gobierno restringe la entrada basándose en cómo juzga los procesos internos y la voluntad de cooperar de otras naciones? Y sobre todo, ¿qué define realmente una cooperación adecuada por parte de un gobierno en un mundo con sistemas y prioridades tan distintos? Es algo, que da que pensar. Suscríbete para más noticias de interés, deja un like y comparte.